Ahora sí. Vale, fenomenal. Pues entonces a trabajar. Vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos hoy una tarde con muchísimas cosas. Vámonos corriendo a Roma, que en Roma hay un ambientazo de miedo. Roma llena de jóvenes que ya no caben más. Pero antes de hablar de los jóvenes, me van a permitir que les cuente dos cosas de Roma. La primera, una gran noticia, y es que el Santo Padre ha decidido declarar doctor de la Iglesia al cardenal Newman. El cardenal Newman, que murió en 1890, fue un teólogo, académico, filósofo, historiador, escritor, que comenzó siendo presbítero anglicano, se convirtió al catolicismo el año 1845 y a partir de ahí desarrolló una enorme labor como predicador y como escritor, como defensor de la fe. Bueno, pues que sepan que el cardenal Newman, que ha sido un punto para la fe de mucha gente, va a ser declarado doctor de la Iglesia. Por tanto, una primera noticia muy buena. Y la segunda noticia es sobre un personaje muy conocido en Roma, que es un jesuita, el padre Antonio Spadaro, muy amigo del Papa Francisco, director de la revista La Civiltà Católica del 2011, y es un hombre que acaba de hacer el ridículo más espantoso, porque, como decimos en España, le han agarrado con el carrito del helado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el padre Antonio Spadaro ha publicado un libro en el que dice, con una entrevista inédita al Papa Francisco. Pues resulta que la entrevista al Papa Francisco es mentira. ¿Qué ha hecho el padre Spadaro? Pues agarró una entrevista que le hicieron al Papa León, siendo cardenal en una iglesia de los agustinos en Illinois, agarró la respuesta del Papa, se inventó las preguntas y publica una supuesta entrevista que todo se da cuenta que era completamente mentira. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos Papa Nuevo, el Papa León, y la gente dice, ay, vamos a sacar provecho. Y ha metido la pata hasta el corvejón, el padre Antonio Spadaro, con lo cual su credibilidad, si alguna le quedaba, ha quedado completamente por los suelos. Bueno, pues dos cositas de Roma y comenzamos nuestro programa de noticias en el Congo. Llevamos unas semanas en las que la violencia en África está siendo horrible. El otro día, un grupo armado vinculado al Estado Islámico ha perpetrado una brutal masacre en una iglesia católica en la ciudad de Komanda, al norte del Congo. Los fieles se habían reunido en la tarde del pasado sábado para una vigilia de oración, preparando las confirmaciones que iban a celebrarse el domingo. Imaginen qué revolucionarios. Bueno, pues una vigilia de oración larga. A medianoche entraron estos grupos islamistas. Mientras los fieles rezaban, abrieron fuego y mataron a todo el que pudieron a tiros y a machetazos. Las últimas noticias hablan de 43 muertos y 6 heridos graves. Esto en África, que nos parece que es ya algo que no merece la pena ni siquiera dar como noticia, está pasando cada día. Gente dentro de la iglesia
gente fuera de la iglesia, y de paso el grupo islámico se dedicó a quemar y asaltar las casas de los alrededores. Pues ha sido una milicia afiliada al Estado Islámico, y esto es la realidad que tenemos. El Papa, como no podía ser menos, ha expresado sus condolencias, se une al duelo de las familias, les ha expresado su cercanía y dice, hombre, tenemos que seguir trabajando por la paz. Pero es que es muy difícil. O sea, cuando en España tuvimos un presidente, Rodríguez Zapatero, que hablaba de la alianza de las civilizaciones, pues nos dimos cuenta que un presidente que no sabía lo que era el Islam. Para el Islam no hay alianza, es o eres islamista o eres reo de muerte, y lo estamos viviendo. Pero lo que pasa es que el Congo está pasando en Nigeria. Leí esta mañana que en Nigeria, que apenas hay 50.000 católicos en Níger, bueno, pues 15.000 ya han huido de sus pueblos. Se han ido. ¿Por qué? Porque están completamente acosados y ya no pueden más. Periódicamente grupos islamistas entran en sus ciudades, en sus regiones, los pasan a cuchillo, los matan y la gente ha tenido que marcharse. Bueno, pues esto es el terrorismo islámico, para que sepamos cómo están las cosas. Y yo creo que en estos tiempos, cuando damos las noticias, es bueno comenzar hablando de lo que muy poca gente habla, de que los cristianos en África Central están siendo masacrados día tras día. Bueno, y ahora sí, nos vamos a Roma a vivir la gran alegría del jubileo de los jóvenes. Vamos a ver, que llevábamos muchos años con unos vacíos en Roma que realmente clamaban al cielo. Se ha convocado el jubileo de los jóvenes y solamente el lunes llegaron 500.000 de jóvenes a Roma, provenientes de 146 países. El martes, la primera misa de inicio del jubileo. Calculan 120.000 jóvenes. Imaginen, la Plaza San Pedro, Villa de la Conciliación, algo tremendo. La misa la presidió el cardenal Fisichella, que es el del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y bueno, pues no se contaba con nada más. Pero claro, aquello fue un hervidero de jóvenes tan intenso que, aunque no estaba previsto, de repente el Papa León XIV tuvo que hacerse presente. Saludó a los jóvenes. Bueno, fue una locura de tanta juventud, felices con el Papa, una ovación tremenda, las fotos, los cantos, las banderas, es decir, algo impresionante. ¿Y los jóvenes qué hacen en Roma? ¿Turismo? Pues miren, turismo y muchas cosas más. Porque hoy, en Roma, se ha vivido uno de los momentos más especiales del jubileo. Porque durante todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se han habilitado en Roma 200 confesionarios. Y hemos tenido 2.000 sacerdotes confesando en todos los idiomas. Pues miren, 500.000 de jóvenes en Roma y 2.000 sacerdotes confesando todo el día a los jóvenes que hay, no es una mala noticia. Porque confesarse es pedir perdón por los pecados, reconciliarse con la Iglesia y recibir la gracia del perdón de Dios. Me cuentan que hay en Roma, ha habido disponibilidad total en español, italiano, inglés, francés, portugués y polaco, todo el día. Y luego horarios especiales para poder confesar en alemán, en húngaro, en coreano, en chino. O sea, tremendo. Y luego hay una fundación, Yucat, la que hizo en su momento Catecismo para Jóvenes, que ha repartido miles y miles de ejemplares de un librito sobre la confesión, especial para el jubileo, explicando lo que es la confesión, el examen de conciencia y cómo prepararse. Pues miren, ¿qué quieren que les diga?
que hay un jubileo de jóvenes y que durante 12 horas los jóvenes tengan la oportunidad de confesarse y se estén confesando, porque me cuentan de Roma que los 2000 sacerdotes no han parado un momento de confesar jóvenes. Y esto es algo muy grande. La lástima, pues miren esta foto, y es que en la misa de inicio del jubileo con los jóvenes aparecieron unas ministras de la comunión que uno no entiende. Llega el momento de repartir la comunión y aparecen estas señoras. A ver, a mí me dejó un cierto sabor agridulce. Vamos a ver, mi visión, ¿eh? Mi visión. Con los miles de sacerdotes que hay en Roma estos días, ¿no se podían haber encargado ellos de repartir la comunión? ¿Por qué tiene que ser señoras y vestidas así? ¿Esto qué significaba? A mí esto, que es una anécdota, sin duda ninguna, pero me ha dejado un sabor agridulce. ¿Qué pintan estas señoras dando la comunión? Porque los ministros extraordinarios de la comunión están previstos cuando hay ausencia de sacerdotes. Pero con miles de sacerdotes hace falta estas señoras. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, ahí están, vestidas con su alba blanca, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero yo hubiera preferido otra cosa. Seguimos, porque dentro del jubileo de los jóvenes ha habido un encuentro de evangelizadores online. Miren la foto, que a mí me parece una foto que es mala educación. Hombre, que te llame el Papa para estar con él y que lo único que haga sea hacer fotitos y fotitos, hombre, aunque solamente sea por respeto, escucha que fotos ya habrá alguna. Bueno, todo el mundo con la fotito porque lo importante es la fotito. Bueno, es interesante que dentro de lo que ha sido este jubileo se reconozca la gran labor que hoy hace la evangelización en la red. Somos muchos, o son muchos, porque yo no sé, estoy incluido ahí, los que a través de la red están anunciando el Evangelio. El Papa les ha pedido que reparen las redes y conviertan las redes en agentes de comunión. Y esto que sean las redes de agentes de comunión me lo tienen que explicar. Porque en ocasiones, ahí me ha pasado, con la cosa que tenemos que ser agentes de comunión, no te permite ninguna crítica, ni ninguna reflexión, ni ninguna observación. Todo tiene que estar muy bien hecho, pero hay que fomentar la comunión. Yo creo que la comunión se fomenta con la verdad y que si no defendemos la verdad, la comunión es falsa. Entonces, eso de que te digan, hay que fomentar la comunión y diciendo, con tal de fomentar la comunión, cállate todo, a mí me parece que no es una buena medida. Yo por lo menos no lo entiendo así. El Papa ha dicho a los evangelizadores digitales que cultiven una cultura basada en el humanismo cristiano, que no se olviden de los pobres y que crean lazos de comunión. Bueno, pues nos parece muy bien. Ahora, yo os digo una cosa, que también ha habido críticas especiales hacia estos encuentros. ¿Por qué? Porque tienen sus riesgos. Si no pensemos que uno es más evangelizador porque su perfil de Instagram, de Facebook o de TikTok tiene más seguidores y más me gusta que nadie. Y esto es puro marketing. La evangelización en la red, si no llega a la comunidad real, es vivir en la inopia. Y luego, la auténtica evangelización digital es la que lleva a las personas a volver a la parroquia, confesarse, ir a misa los domingos, formarse y comprometerse con los demás. Decía un sacerdote que lo mismo estamos creando una generación de monstruitos digitales, heterodoxos, bobos, y que habría que recordar que más importante que ser influencer es ser católico. Y que ser influencer no significa abandonar la inteligencia.
Bueno, pues yo creo que está en las redes, sirve si sirve a la santidad. Y la santidad no se consigue en las redes, sino en la parroquia, en el Santísimo, en la confesión y en la formación. Si nuestro trabajo digital lleva a la gente a eso, será bueno. Para mí, mi mayor satisfacción es cuando recibo un correo y me dicen: padre, he vuelto a la iglesia, gracias por sus consejos, me ha ayudado usted mucho, me acabo de confesar. Bien, eso es un trabajo realmente bien hecho. 18. Un par de cositas de España. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que teníamos previsto un nuncio para España? Porque don Bernardito se fue en marzo y desde marzo estamos sin nuncio. Bueno, pues se filtró, saben ustedes cómo son las cosas de la diplomacia, se filtró que la Santa Sede hace ya algún tiempo había hecho llegar al gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores el nombramiento de Monseñor Piero Piopo, ahí le tienen, como nuevo nuncio para España. Monseñor Piopo hasta ahora era el nuncio en Indonesia. Se presentó al nuncio del gobierno español, como es preceptivo y es norma diplomática y de cortesía cada vez que llega un embajador a España. Cuando a España llega un embajador o a cualquier país, es norma de cortesía pedir el visto bueno al gobierno, que el gobierno en principio pues nunca pone ninguna dificultad. Bueno, pues han pedido el plácet para el nuevo obispo, para el nuevo nuncio, y seguimos sin respuesta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Dicen los diplomáticos que cuando un diplomático dice que sí, está diciendo que tal vez. Si dice tal vez, está diciendo que no. Y si dice que no, es que no es un diplomático. Por tanto, el gobierno de España nunca va a decir que no. Simplemente no termina de decir que sí. Con lo cual, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Qué está entendiendo todo el mundo? Pues que al gobierno no le cae bien este anuncio. ¿Y por qué no le cae bien este anuncio? Pues no por el anuncio en sí, sino porque el gobierno no está de acuerdo con algunas cosas que dice que hace la Iglesia y la forma de manifestar su rechazo es decir, pues no damos el visto bueno al anuncio. Así que ahí estamos, que no nos llega lo del anuncio, que no llega el visto bueno. Tampoco han dicho que no, ¿eh? Pero no dicen que sí. Así que el Vaticano ha comprendido que van a tener que nombrar a otro. Y es una pena porque todas las referencias que tenemos de este obispo son extraordinarias. Se pregunta uno, ¿y con quién ha hablado el gobierno de España para decir que este anuncio no nos gusta? ¿Con qué obispo? ¿Con qué cardenal? ¿Con qué asesores? Se lo dejo ahí y ustedes saquen sus propias conclusiones. A ver, Teresa, no es un nombramiento de iglesia. El nuncio viene como embajador de la Santa Sede. Y el gobierno de España, con los embajadores, sean de la Santa Sede o de quien sea, sigue los mismos criterios, los mismos protocolos. Se pide el plazo y el gobierno lo da. En este caso, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y hay otra historia en España que también tenemos que hablar de ella. Y es que desde el CEU han hecho un gran estudio, demografía de la Iglesia Católica a las puertas del tercer milenio. Bueno, pues dice que somos más de 1.400 millones de católicos en el mundo bautizados, que África está aumentando mucho el número de católicos, pero en ese informe se habla de España. Y bueno, los datos de España, miren, son terroríficos, ¿eh? Apenas el 55% de los españoles se considera católico. Y de esos, no llegan al 20% los practicantes. ¿Se imaginan? De los niños que nacen, ya no se bautiza ni la mitad. Y niños bautizados que hagan la primera comunión, ni la mitad tampoco.
La asistencia a misa ha pasado de un 70% de católicos que iban a misa a apenas unos 8 millones de personas en el año 2023. ¿Bodas por la iglesia? Pues en el año 96 las bodas por la iglesia eran un 77%. En la actualidad no llegan ni a un 20%. Disminuimos los sacerdotes y aumenta la edad media. Pero es que en España, el año 2023 teníamos 32.000 religiosos. En 8 años había disminuido el número de religiosos en un 12%. Son datos de España. Piensen lo que hemos hecho en los últimos 50 años. Dar palmas, dejar de hablar del infierno, decir que la salvación es para todos y que Dios es bueno. Nos hemos quedado en menos de la mitad. ¿Vamos a seguir los próximos años diciendo que Dios es bueno y sin tomar alguna decisión drástica? Pues imagínense, si seguimos igual, el resultado será el mismo. Pues adelante con los faroles y sea lo que Dios quiera. El cardenal Sara se nos va a convertir en un elemento constante. Les comenté hace algunas semanas que para celebrar las apariciones de Santa Ana en Francia, el Papa Francisco había nombrado delegado suyo al cardenal Sara. Bueno, pues el cardenal Sara ha ido y ha predicado y ha dicho cosas, a mi modo de ver, muy bonitas. Dice, Dios eligió esta tierra, este pedazo de tierra, apariciones de Santa Ana, para que fuera un lugar sagrado, un lugar para Dios. ¿Verdad que parece bonito? Sigo diciendo cardenal Sara, dar gloria a Dios no es una opción, es un deber, es una necesidad, sobre todo en estas sociedades nuestras que tienden a considerar a Dios como algo inútil, algo muerto. Hay que volver a poner por delante la necesidad de adorar a Dios. ¿Cómo definió el cardenal Sara la religión? Decía lo siguiente en su homilía. La religión, para mucha gente, se asimila a acciones humanitarias, actos de caridad, acogida de inmigrantes, promoción de la fraternidad universal, la paz en el mundo, de forma, dice el cardenal, que la espiritualidad sería una forma de desarrollo personal. Pero esto es erróneo, esto es una equivocación. Lo que salvará el mundo, dice el cardenal Sara, no es la conciencia personal y la caridad sin más. Lo que salvará al mundo es el hombre que se arrodilla ante Dios para adorarlo y servirlo. Y dice el cardenal Sara que arrodillado ante Dios, el hombre descubre su verdadera grandeza y nobleza, y que si no adoramos a Dios, acabaremos adorándonos a nosotros mismos. Acabó afirmando, nuestras iglesias, dice, no son salas de espectáculos, ni salas de conciertos o de actividades culturales o de entretenimiento. Son lugares para Dios donde tenemos que celebrar la liturgia, que tiene por objeto la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Digo, si queremos un mundo nuevo, necesitamos reservar un tiempo cada día de adoración para expulsar los ídolos del dinero, del placer y entregarnos a Dios. Bueno, pues esta homilía en algunos medios progresistas ha sido todo un escándalo. ¿Cómo se puede hablar así? Me recordaban las palabras de la gente ante Jesús. ¿Cómo se puede aceptar este lenguaje? Este lenguaje es inaceptable. Sí, claro. Porque en una iglesia donde muchos se dedican a hablar únicamente de actividades sociales, llega un cardenal y habla de Dios, de adoración y de entrega a Dios. Y esto para mucha gente es un auténtico escándalo.
Un par de cositas, a ver si me da tiempo. Porque se ha celebrado en México la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas hace unos días. Bueno, y el arzobispo Gallagher, secretario para las relaciones con los estados, lanzó un mensaje diciendo que una universidad no es católica porque tenga capillas o porque tenga símbolos religiosos, que eso es muy sencillito. Hace la universidad, la capillita, el crucifijo, la imagen de la Virgen. Dijo, no, perdone. Una universidad católica no es católica porque tenga pequeños signos, la capilla, sino por su compromiso con la verdad en armonía con la fe. Dice, una universidad católica es un lugar donde la búsqueda de la verdad está en armonía con la fe. Por tanto, la universidad es un lugar de diálogo, de búsqueda de la verdad, pero de búsqueda de una verdad que no solamente no es contra la fe, sino que la fe ilumina lo que es esa verdad auténtica. El Papa León mandó un mensaje y decía que las universidades deben ser itinerarios de la mente hacia Dios. Una universidad católica es un lugar donde una persona aprende a buscar la verdad y a desarrollar la verdad de la fe y para la fe, sabiendo que la fe no solo no va en contra de la verdad, sino que ilumina la verdad y hace que la verdad sea creíble. Pues esto habría que aplicarlo a la universidad, a los colegios. No, el colegio es católico. Y tenemos una capilla y una imagen de la madre fundadora y una imagen del padre fundador, pero ofrecemos los criterios del mundo. Eso no es un colegio católico, eso no es una universidad católica, eso es otra cosa. Pues me ha resultado muy interesante. Y el Papa dice que no puede anunciarse la buena nueva sin dejar claro en qué medidas esa buena nueva es compatible o no con otras formas de vivir. Es decir, que el universitario católico, la Universidad Católica dice, no, esto es la buena nueva. Y la buena nueva se hace incompatible con otras formas. La buena nueva no permite vivir de cualquier manera ni entender la vida de cualquier manera. La buena nueva es comprender que no todo es compatible con la fe en Jesucristo. Y cuando algo es incompatible es denunciarlo y repudiarlo. Eso es la Universidad Católica. Pues miren la que nos queda. ¡Puf! Las 9:30. Bueno, una cosa, un puntito nada más. Y es que en octubre van a ser canonizados la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, los dos primeros santos venezolanos. Y lo que me ha gustado es que en Venezuela han preparado un periodo de formación que lo han llamado Santos para Todos, en los que quieren dar a conocer la vida de estas dos personas, preparar la ceremonia de canonización, pero sobre todo quieren que la gente comprenda que si esto es un santo para todos, todos estamos llamados a ser santos para los demás. Que la santidad de estos dos no es más que una forma de decirnos, tú tienes que ser santo. Termino con un par de cositas que esta semana me han surgido así entre las manos. En España, pues esta semana hemos visto a las hermanas del amor misericordioso con dificultades. Desde la diócesis de Madrid especialmente, pues en términos francisquistas diríamos, han sido misericordiadas. ¿Por qué? Pues porque rezan mucho, que si no se respeta la libertad de conciencia, han puesto para evaluar el carisma a una religiosa que me dice que es una religiosa muy progre, pero al final te das cuenta de una cuestión, que mientras tantos religiosos creen lo que quieren, viven como quieren y nadie les dice nada,
Que estas realidades eclesiales, digamos conservadoras, estén miradas con lupas, no termino de entenderlo. Pero bueno, ahí están, ya iremos viendo a ver qué pasa. Y hoy ha salido la sentencia de las ex clarisas de Belorado, según la cual tienen por fin que abandonar el convento, pero el convento no es suyo. Bueno, se está dilatando, pero algún día llegará la verdad y veremos qué pasa. Oigan, y nada más, que al final se nos va el tiempo sin enterarnos. Seguiremos hablando de cosas de la Iglesia. Yo creo que hoy con la esperanza grande de ver a los jóvenes disfrutando de su fe junto al Santo Padre en Roma. Este fin de semana va a ser apoteósico. Lo comentaremos la semana que viene. Buenas noches, buen descanso. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y recibimos ahora la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Viva Cristo Rey y hasta la semana que viene, si Dios quiere.